La reforma electoral va. Empresa avícola invertirá 1.300 millones de pesos en México. México consolida consultas internas sobre el TEMEC. A 110 años del primer Congreso Feminista, México florece en igualdad. Semilleros de la honestidad buscan prevenir la corrupción. Café mexicano se convierte en símbolo de desarrollo sustentable. Gobierno de México crea la Agencia de Trenes. Clara Brugada cumple con la renovación de escuelas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV. La reforma electoral va. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante la Conferencia del Pueblo que aún no existe una propuesta final de reforma electoral. Sin embargo, reiteró la garantía de representación para las minorías, de modo que quienes obtengan una proporción menor de la votación seguirán teniendo voz en el Congreso. Subrayó que la reforma no quitará la autonomía al Instituto Nacional Electoral, descartando cualquier intento de debilitar a las instituciones electorales. Todavía no tenemos la propuesta. Eso es muy importante. Estamos haciendo una propuesta que tenga que, primero, para que no digan, porque ya la calificaron, ¿no? Ya le pusieron ley Maduro, ya hay debate de que la presidenta es una autoritaria si no hemos presentado la propuesta. Entonces, primero la garantía de la representación de las minorías, esa para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, o sea, hay esa garantía. La mandataria detalló que dicha reforma será presentada en los próximos días. Los ejes del planteamiento son reducción de gastos de partidos, elecciones e instituciones sin afectar su operación, revisión a la figura de las plurinominales, mayor democracia participativa con más consultas y mejor representación de las y los mexicanos en el exterior para que elijan directamente a sus representantes. ¿Cuáles son los temas que nos interesan? Y no por nosotros, sino porque es el interés del pueblo de México, que está en distintas encuestas que hemos hecho, que ya las vamos a presentar. Una reducción de los gastos, en general, a los partidos, al INE, a las OPLES. Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así. Y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones. Entonces debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país, para el bien del país y del pueblo de México, y que esos recursos se utilicen en otras cosas, obviamente sin afectar la operación de las instituciones autónomas, que no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar, pero pues que sea algo razonable. Esa es la tercera, que las representaciones proporcionales, los llamados plurinominales, si existen, pues que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad pues nunca van a buscar el voto con la gente. Empresa avícola invertirá 1.300 millones de pesos en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la empresa Pilgrim's Pride realizará una inversión de 1.300 millones de dólares en México, la cual generará más de 4,000 empleos directos en diversas entidades del país y permitirá que México reduzca en 35% el total de las importaciones de pollo.
Primero es muy importante porque hay esta idea de que no hay certidumbre para la inversión, que han manejado algunos. Hay certidumbre para la inversión, toda la certidumbre. En México queremos que haya inversión privada. Por supuesto, debe cumplir con las disposiciones ambientales, con las disposiciones de desarrollo nacional. No puede haber una empresa que consuma mucha agua en un lugar donde no hay mucha agua, con una distribución territorial que permita el desarrollo de todas las regiones del país. Pero en México queremos inversión privada y Pilgrims en particular tiene inversión ya en México, y esta apuesta, digamos, que está haciendo, porque es esencialmente para el mercado interno, es porque les ha ido bien y porque saben que invertir en México pues es seguro y les permite pues seguir avanzando. Evidentemente nosotros queremos garantizar la autosuficiencia alimentaria y la soberanía, que es un concepto más amplio, con estas empresas y también con la producción local, con la que hacen los pequeños productores, a través de no solamente producción de granos, sino también producción animal. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que Pilgrims Pride, con 38 años de presencia en México, invertirá estos recursos a partir de ahora y hasta 2030. La inversión se destinará a modernizar y ampliar plantas en Durango, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, el Istmo de Tehuantepec, Campeche y Yucatán, en un proyecto alineado al Plan México y al Plan de Sustentabilidad Alimentaria del Gobierno de México. El día de hoy se anuncia una inversión muy relevante para México. La empresa de la que estamos hablando, Pilgrims, se puede traducir como peregrinos. Está aquí su CEO global. Fabio es brasileño, bienvenido Fabio. Llevan 38 años en México, van a hacer una inversión de $1.300 millones, se va a llevar a cabo en este sexenio, empezando ya, por eso hacen el anuncio. Y la importancia que tiene este proyecto, esta inversión, es que además de los empleos que genera en diversas entidades, ahora les van a dar los detalles, son más de 4,000 empleos directos. La importancia estratégica es que uno de los objetivos del Plan México es aumentar la producción en México, sobre todo en tema alimentario. Entonces, la inversión que van a hacer significa, al término de la inversión, que México va a dejar de importar el 35% del total de las importaciones de pollo a México. Se producirán en nuestro país, que este es uno de los objetivos principales del Plan México. México consolida consultas internas sobre el TEMEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el reporte de las consultas para la revisión del TEMEC se entregará a finales de enero, conforme a lo acordado entre México, Estados Unidos y Canadá, y subrayó que el alcance de este proceso es únicamente de revisión. Detalló que el 1 de julio es la fecha establecida por los 3 países para la renovación del tratado. Nosotros estamos muy cerca de las empresas que están establecidas en México, porque son empresas que tienen miles de empleos. Piensa la industria automotriz, es 1/3 de todos nuestros empleos en la manufactura o de la industria aeronáutica. De manera que con las empresas hemos trabajado mucho para presentar esta información. Entonces yo diría que vamos en buen camino. O sea, no me escapa que por supuesto cuando hay una revisión pues hay quien quiere sacar más ventaja. Habrá empresas que digan, no, yo quiero más protección, por supuesto, y que va a ser una discusión y a veces una deliberación compleja. Eso no se me escapa, eso siempre sucede. Pero el curso de los trabajos yo diría que es muy bueno. Marcelo Ebrard señaló que actualmente el 85% de las empresas que exportan de México a Estados Unidos ya están dentro del TEMEC, lo que refleja un crecimiento en la adopción del acuerdo. Asimismo, destacó que entre las prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la revisión se encuentran mantener el tratado, fortalecer el sistema de solución de controversias, garantizar reciprocidad en diversos mecanismos y cumplir las cartas paralelas. Los 3 países tenemos que presentar qué nos dijo. Bueno, en Estados Unidos ya el embajador Greer hizo una presentación o hizo comentarios sobre esto.
Yo he hecho también comentarios y también los colegas de Canadá, pero a fines de enero tiene que ya estar por escrito. A 110 años del primer Congreso Feminista, México florece en igualdad. Del 13 al 16 de enero de 1916, 617 mujeres, en su mayoría maestras, ocuparon el Teatro Peón Contreras de Mérida para exigir algo inédito: participar en las decisiones del país. Aquel primer Congreso Feminista de Yucatán, encabezado por figuras como Consuelo Zavala, Elvia Carrillo Puerto y Hermila Galindo, sembró demandas que hoy definen nuestra democracia: educación, autonomía económica y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Fue el inicio de una conciencia colectiva que desafió al machismo y abrió camino a la ciudadanía plena. La intención del primer Congreso Feminista fue el discutir y el proponer una profunda transformación para las mujeres. En la convocatoria se podía leer que para que puedan formarse generaciones libres y fuertes, es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca, una educación que la permita vivir con independencia, buscando en las artes su subsistencia honesta, que de este modo los hijos que constituyen la patria futura se eduquen imitando en las madres edificantes ejemplos de labor y de libertad. Hoy, en 2026, ese legado se materializa, pues México es encabezado por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum. Al conmemorar este aniversario, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, subrayó que lo que antes fue un sueño, hoy son políticas públicas: paridad, combate a la violencia y derechos garantizados. Semilleros de la Honestidad buscan prevenir la corrupción. El Gobierno de México presentó ante más de 800 asistentes el programa Semilleros de la Honestidad, una estrategia de largo plazo para prevenir la corrupción desde la infancia, formando valores desde el preescolar hasta la secundaria. En la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, subrayó que la honestidad no es un discurso abstracto, sino una práctica cotidiana que se aprende con el ejemplo, el diálogo y la convivencia, alineada a los principios de la nueva escuela mexicana, con una educación humanista, integral e inclusiva. En representación del titular de la Secretaría de Educación Pública, Noemí Juárez, explicó que el programa fortalece el pensamiento crítico y en su primera etapa alcanzará a 4 millones de niñas y niños. La iniciativa se desarrollará de la mano de maestras, maestros y cuidadores con el objetivo de formar generaciones alejadas de la corrupción y comprometidas con su comunidad. Café mexicano se convierte en símbolo de desarrollo sustentable. Como parte de la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Lotería Nacional develaron el billete conmemorativo por el desarrollo sustentable del café de México, un reconocimiento al valor económico, social y cultural del café nacional. Durante el acto, el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, afirmó que las y los pequeños productores son una prioridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó que el café se integrará a la red de alimentación para el bienestar bajo un modelo de comercio justo. Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que este billete coloca en el centro a las comunidades cafetaleras y reconoce a quienes hacen posible una de las mayores riquezas del país. Gobierno de México crea la Agencia de Trenes.
con el objetivo de fortalecer la planeación y el desarrollo del sector ferroviario, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, un nuevo organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esta agencia tendrá a su cargo la planeación, construcción, regulación y operación del sistema ferroviario mexicano, con la capacidad de desarrollar infraestructura férrea y prestar el servicio público de transporte ferroviario en todo el país. La nueva agencia también podrá diseñar y ejecutar estaciones, terminales, talleres y obras de transporte público con criterios de accesibilidad, seguridad, conectividad y multimodalidad, además de colaborar con estados y municipios en proyectos de movilidad urbana. Con esta visión integrada, la agencia dará continuidad al proyecto de la presidenta para construir 3,000 kilómetros de nuevas vías de trenes de pasajeros, consolidando una transformación histórica en la movilidad, el desarrollo regional y el transporte público de México. Ahora vamos con nuestro compañero Roberto Razo, quien nos presentará todas las actividades de nuestro partido Movimiento. Morena rompe récord histórico de afiliación en México. A un año del arranque de la campaña nacional Somos Millones, súmate a Morena, Morena alcanzó 11.050.758 personas afiliadas y validadas ante el Instituto Nacional Electoral, consolidándose como el partido político más grande de la historia del país. El proceso se desarrolló de manera continua en 32 entidades, con mecanismos de registro y validación avalados por la autoridad electoral y con una participación ciudadana que respalda el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Durante este periodo se afiliaron en promedio 26.188 personas diarias, 61.65% de mujeres y 38.35% hombres, reflejando una base amplia y diversa que participa en tareas como defensa del voto, formación política y trabajo territorial. La afiliación muestra una representación generacional sólida, con presencia desde jóvenes de 18 a 29 años hasta personas de 80 años y más, confirmando que Morena es hoy un movimiento intergeneracional con fuerza organizada en todo el país. Morena alcanza 100% de cumplimiento en transparencia. Nuestro partido Movimiento obtuvo 100% de cumplimiento en las obligaciones de transparencia, de acuerdo con la evaluación del Instituto Nacional Electoral correspondiente al tercer trimestre de 2025. Este resultado confirma que el movimiento actúa con responsabilidad, legalidad y pleno respeto a la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Morena reafirmó que la transparencia es un principio ético y político. Los recursos del pueblo deben administrarse con honestidad y estar abiertos al escrutinio público. La calificación otorgada por el INE refrenda que la transformación también se construye con instituciones responsables, información accesible y una práctica política distinta, basada en la confianza del pueblo. Formación política, eje central para consolidar la transformación del país. El Instituto Nacional de Formación Política de Morena lanzó la convocatoria para el programa de formación Mandar Obedeciendo Primera Generación 2026, dirigido a protagonistas del cambio verdadero y simpatizantes del partido que aspiran a un cargo de representación popular. Este programa busca fortalecer la formación política, ética y social de quienes desean servir desde el movimiento y bajo los principios de la Cuarta Transformación. El periodo de registro estará abierto del 14 de enero al 9 de febrero a través del formulario en línea habilitado por el Instituto. Las personas seleccionadas serán notificadas entre el 19 de enero y el 10 de febrero, y el programa se desarrollará del 12 de febrero al 29 de marzo. Con esta iniciativa, Morena reafirma la formación política
que es un eje central para consolidar la transformación del país. Recuerda que sin formación no hay transformación. Muchas gracias por la información, Roberto. Estaremos pendientes. Clara Brugada cumple con la renovación de escuelas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó la primera institución educativa renovada a través del programa 123 por mi escuela en la alcaldía Álvaro Obregón. A diferencia de otros modelos, la transformación del plantel se realizó con la participación directa de madres y padres de familia, docentes, estudiantes y comunidad escolar, quienes decidieron de manera conjunta cómo mejorar la escuela de acuerdo con sus necesidades reales, atendiendo integralmente todos sus espacios. Este programa es transformar la escuela y la población pide principalmente cubiertas o techumbres, pero pide también impermeabilizar, arreglar los baños, las aulas, los pisos, en fin. Así que esta escuela tiene 50 años, nos decía su directora, 50 años. Y teníamos que intervenirla lo mejor posible para que pueda estar así durante muchos años. Por eso se pintó, se instaló esta gran cubierta y también se arregló todo lo que nos pidieron los padres de familia. Además, la escuela incorporó el programa Mixtli Digital con herramientas como pizarrón virtual y tabletas para fortalecer el aprendizaje y garantizar mejores condiciones educativas para niñas y niños. Con estas acciones, Clara Brugada reafirmó que en la capital de la transformación se sigue trabajando para dignificar los espacios públicos, especialmente las escuelas, y construir un mejor futuro para las infancias. Y además, instalamos Mixtli Digital, que es la aula para el aprendizaje digital de las niñas y niños, donde hay computadoras para que ellos aprendan y donde tenemos un conjunto de elementos como pizarrón virtual o tenemos también tabletas, no solo en una computadora, sino en tabletas, en fin, un conjunto de instrumentos y aditamentos para aprender. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México ha visto una reducción significativa de homicidios en todo el país, con una caída de casi 40%. Por ello, este jueves salimos a las calles a preguntarle al pueblo qué tan importante le parece que la seguridad está mejorando y cómo cree que esto puede beneficiar la tranquilidad en su comunidad. Vamos a ver qué dijo la gente el día de hoy. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hay una reducción del 40% en homicidios. ¿Qué tan importante le parece esto? Bueno, según en las noticias, aumentan. Según. A mí no me consta, pero pues puede ser, ¿no? Puede ser que no. ¿Usted qué cree? Pues bueno, yo como siempre salgo afuera y pues no veo este peligro. O sea, dependiendo las personas que tienen problemas. Claro. Eso es. Porque pues, si uno anda bien, pues no tiene problemas, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, la cifra, no sé de dónde sean las estadísticas. Realmente, pues nosotros hemos visto que se ha ido incrementando, ¿no? Más que nada lo que es el municipio de Ecatepec. Pero bueno, si las cifras dicen lo contrario, pues yo creo que es un momento en el que nosotros nos podemos sentir con una mayor seguridad, ¿no? Como ciudadanos. Pero pues sí necesitamos un poquito más de esa protección por parte de seguridad policial, un poquito más de
de elementos, ¿verdad? Para que pues puedan tener esa comunicación y pues sentirnos con esa seguridad que nosotros solicitamos como ciudadanos. Últimamente se ha visto más presencia policial y bueno, eso tiene como resultado pues una baja en el índice delictivo y esto obviamente pues ha impactado a los homicidios de forma dolosa. En mi profesión, bueno, vemos diariamente este tipo de problemática y sí, efectivamente pues sí se han disminuido en algunos sectores, pero creo que a otros sectores sí les hace falta atención, como en colonias como Xochimilco, que ahí, bueno, los asuntos con respecto a homicidios pues han disminuido, pero muy poco. Pues yo opino que eso está muy bien, pero también hay situaciones en las que a veces no se llega a las investigaciones importantes para que se haga justicia a las personas. Pues los homicidios han bajado, pero las desapariciones no. Mi hijo acaba de desaparecer el 16 de septiembre. Y no es un homicidio, pero no ha aparecido el cuerpo, no ha aparecido mi hijo. Entonces, eso es mentira. Eso es mentira porque ni siquiera nombra las desapariciones. Y han habido muchas. O sea, mi hijo no es un número más, nada más. Y la verdad, yo le pido a la presidenta que ponga manos en el asunto. O sea, la verdad ha sido muy difícil todo esto. Y hemos buscado miles de alternativas y ni siquiera Harfush nos ha escuchado. ¿Podría, si gusta, decir un poco el nombre de su hijo y por si esto sirve de algo? Mi hijo es Luis Óscar Ayala García, es una persona de 48 años y se extravió en el Ajusco. Sí. Le agradezco mucho. Sí. Qué ojos tan bonitos y qué guapa es usted. Y que Dios la bendiga. ¿Me deja abrazarla? Hasta aquí con la información. Sigan viendo nuestros contenidos y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas.